Muchas bendiciones, ¿cómo están, hermanos? Que la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes y que esta semana que arrancamos este domingo sea una semana de mucha bendición, de mucha paz y de mucho crecimiento en el espíritu, mucho crecimiento espiritual. En este día quiero compartir con usted un salmo, uno de los salmos hermosos que encontramos, por supuesto, en la palabra de Dios. Me refiero al Salmo 125, del cual podemos hablar muchas cosas, pero básicamente en lo que es la parte histórica podemos decir que es un cántico gradual, el Salmo 125, que componen otra serie de cánticos, aproximadamente unos 15 cánticos graduales que eran especialmente utilizados o apropiados para los peregrinos. Los utilizaban los peregrinos cuando se dirigían precisamente a la ciudad de Jerusalén a celebrar una de las tantas fiestas principales. Bueno, habían 3 fiestas principales que ellos celebraban anualmente en Israel. Cada vez que los peregrinos llegaban de diferentes partes del país y fuera de él, llegaban entonando estos cánticos, eran utilizados por la gente al caminar. Recordemos que eran tiempos en donde no existían medios de transporte más que burros, algunos camellos, por supuesto, en la zona desértica, y algunos carros que eran tirados por mulas o por camellos no, los camellos no tiraban carros, pero básicamente esa era la forma de transportarse. La gente caminaba por el desierto. Imagínese usted una caravana de gente entonando diferentes cánticos, y esos cánticos eran algunos de los 15 salmos conocidos como los cantos graduales. Hay una reflexión de conocido pastor, evangelista Charles Spurgeon, que dice: nos podemos imaginar a los peregrinos cantando este cántico mientras recorrían las murallas de la ciudad. Jerusalén era una ciudad amurallada y cuando ellos llegaban pues tenían que circular alrededor de la muralla precisamente para llegar a los puntos de entrada. Y son muchas, podemos decir que son muchas las situaciones en la vida que pueden movernos, que pueden sacudirnos, que pueden hacernos muchas veces caer o decaer o hacernos sentir muy agotados, muy agobiados, muy angustiados. Sin embargo, estos cánticos, o principalmente que vamos a compartir, el Salmo 115, pretende que las personas mantengan su confianza en el Señor. Esa confianza que cada vez tiene que irse haciendo más y más fuerte en lugar de debilitarse. Puede ser que alrededor todo se caiga, todo lo que esté a nuestro lado y más allá, veamos que se comienza a caer, se nos derrumban los sueños, se nos derrumban todas las cosas que teníamos planeadas, pero saber, importantísimo siempre, que el Señor está con nosotros, que esa fe día con día nos afirma y nos va a guardar de la destrucción, porque un creyente que se aparta de Dios va a ser obviamente presa del enemigo. Y el Salmo hace una reflexión muy hermosa cuando dice, ya lo vamos a ver en detalle, tal y como las colinas que están alrededor de la ciudad de Jerusalén sirven como una barrera natural, una barrera protectora para los ataques de los enemigos, Dios de esa misma manera rodea a su pueblo. Una hermosa metáfora que nos enseña este salmo. Y es importante que cuando nosotros estamos bajo la protección de Dios, y esto tómelo en cuenta, guárdeselo, grábeselo en su memoria, solamente nuestra vida protegida por el Señor va a hacer que llegarán a nosotros aquellas situaciones únicamente que el Señor permita pasar. Por eso es que los hijos de Dios tenemos que vivir sin temor, tenemos que vivir sin ningún miedo, tenemos que saber que vamos a estar enfrentando problemas, circunstancias, vamos a estar enfrentando muchas situaciones. El Señor Jesús nos dijo que en el mundo vamos a encontrar aflicción,
pero que no tengamos temor porque Él venció al mundo. Y cuando uno no tiene temor en el Señor, ninguna cosa que está al frente o alrededor lo va a hacer cambiar de opinión con respecto a la confianza que podemos depositar en Él y a la fe que podemos depositar en Él. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, ¿qué es lo primero que ataca el enemigo? El enemigo trata de destruirnos la fe, porque la palabra del Señor nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso es que tenemos que confiar siempre en nuestro Padre, entendiendo que Dios cuida de nosotros porque somos sus hijos. Y Él sabe definitivamente qué es lo mejor para nosotros. Para terminar esta introducción, les voy a decir que se desconoce cuál es el autor y cuáles fueron las circunstancias que hicieron que este Salmo 125 se escribiera, pero se ha sugerido por varios teólogos, varios estudiosos de la Biblia, que se escribió en los tiempos del rey Ezequías. La historia del rey Ezequías la encontramos en el segundo libro de Reyes, capítulo 18, versos 27 al 35. O también existe otra posibilidad que se haya escrito en los tiempos de Nehemías. Y esto lo encontramos como referencia en el libro de Nehemías, en el capítulo 6, versos del 1 al 9. Este es el fundamento que toman los estudiosos para decir que este Salmo 125 se escribió precisamente en esa época. Y como repito, no podemos decir como los demás salmos, este salmo lo escribió David, o este salmo lo escribió Salomón, o este salmo lo escribió el músico principal. No lo sabemos porque no está bien identificado. Pero vayamos de una vez al detalle y entremos en materia. Salmo 125, nueva versión internacional, dice así: los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que jamás será conmovido, que permanecerá para siempre. Como rodean las colinas a Jerusalén, así rodea el Señor a su pueblo, desde ahora y para siempre. No prevalecerá el cetro de los impíos sobre la heredad asignada a los justos, para que nunca los justos extiendan sus manos hacia la maldad. Haz bien, Señor, a los que son buenos y a los de recto corazón. Pero los que van por caminos torcidos, deséchalos, Señor, junto con los malhechores. Que haya paz en Israel. El verso 1 nos dice: los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que jamás será conmovido, que permanecerá para siempre. Hace una referencia a la ciudad de Jerusalén, la ciudad que más se destaca cuando hablamos precisamente del pueblo de Dios. Nos imaginamos que ahí precisamente fue donde ocurrieron la mayoría de los acontecimientos bíblicos. Sin embargo, no es del todo así, pero es el lugar escogido, el lugar donde el Señor le permitió precisamente al rey David morar y establecer su vivienda, su castillo, y fue donde se pelearon muchas batallas, y es actualmente uno de los puntos hermosos, uno de los puntos de referencia de la nación de Israel. Pero la relación que establece este salmo, cuando nos dice que los que confían en el Señor, los que confiamos en el Señor, dice que somos como el monte de Sión. Monte de Sión es un término que se utiliza para designar precisamente a ese lugar que nosotros conocemos como Jerusalén, donde está asentada la mayoría de las partes históricas importantes de Israel. Y dice que como el monte de Sión, que no será conmovido, haciendo referencia a que pase lo que pase, pasen los años, pase el tiempo, el lugar seguirá existiendo en la misma parte. La montaña, la colina, ese monte no se va a mover. Y esto es lo que nos da a nosotros la certeza
para poder entender que cuando confiamos en el Señor, cuando nuestra mirada, cuando nuestros ojos, cuando nuestro corazón está puesto en el Señor, no importa lo que suceda a nuestro alrededor, repito, no importa si el mundo se está cayendo a pedazos, no importa si suceden cosas que no nos agradan, suceden cosas que humanamente podemos considerar terribles. Recordemos que todo lo que nos sucede de una u otra manera tiene que redundar en nuestro bien. Por eso es que la palabra del Señor nos dice en Romanos 8:28 que los que aman a Dios, los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Y el salmista aquí nos dice de una manera tajante, clara, que cuando confiamos en el Señor no vamos a ser movidos de nuestro lugar. Vea qué interesante, porque está utilizando esta comparación de una montaña, de un monte que no se va a mover. ¿Y de dónde no nos vamos a mover? Nosotros no nos vamos a mover precisamente de la certeza, de la seguridad de que somos hijos de Dios y pertenecemos al Señor, y que un día nos vamos a reunir con Él. No sabemos cuánto, puede ser en cualquier momento, no sabemos cuándo nos va a tocar, pero lo cierto del caso es que un día nos vamos a reunir con el Señor y no nos vamos a mover precisamente de esa nuestra posición de que caminamos hacia nuestra meta, hacia ese supremo llamamiento, como dice el apóstol Pablo, esa llegada que un día sí o sí vamos a tener precisamente ante la presencia del Señor. Y esto nos enseña que los que confiamos en Dios vamos a permanecer para siempre en su presencia. ¿Por qué? Porque sabemos en quién hemos creído, estamos totalmente confiados, y esta seguridad, esta certeza hace que nuestra fe cada día crezca. Usted sabe que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, no podemos tener una fe que mengua, tenemos que tener una fe que crece, que va hacia adelante cada día, un día a la vez, un paso a la vez. Los hijos de Dios no podemos desmayar, no podemos decir ya llegué a donde tenía que llegar. No, cada día es un día nuevo en el cual tenemos que movernos, sabiendo, como dice la palabra de Dios, que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. ¿Por qué tienen que ser nuevas las misericordias de Dios cada mañana? Porque cada día, como nos dijo el Señor Jesús, cada día tiene su propio afán. El verso 2 dice: como rodean las colinas a Jerusalén, así rodea el Señor a su pueblo desde ahora y para siempre. Otra hermosa metáfora. La ciudad de Jerusalén está rodeada por colinas, pequeños montículos o grandes montículos, depende de cómo se le quiera ver, que están alrededor de la ciudad de Jerusalén, la histórica ciudad de Jerusalén, la ciudad donde nuestro Señor Jesús caminó, la ciudad donde nuestro Señor Jesús fue juzgado y donde nuestro Señor Jesús fue también condenado a morir en una cruz por sus pecados y los míos, por los pecados de la humanidad. Y dice el salmista que así como las colinas rodean a la ciudad, así como las colinas protegen, constituyen una muralla natural, que era lo que se buscaba en esos tiempos, porque había muchas guerras, había muchos ataques del enemigo, y los reyes construían sus fortines, sus ciudades fortificadas alrededor de o rodeadas por colinas, precisamente para que estos elementos naturales del paisaje constituyeran barreras que pudieran permitirle de alguna manera más eficiente proteger a la ciudad y proteger a su pueblo. Pues bien, la metáfora aquí nos enseña que así como las colinas están alrededor de la ciudad de Jerusalén, así es como nuestro Señor nos protege, nos cuida, nos da esa seguridad de que estamos en sus manos, de que el enemigo no nos puede tocar, de que el enemigo no nos puede hacer daño. Recordemos que la palabra del Señor nos enseña
En Isaías nos dice que cuando pasemos por las aguas no nos vamos a ahogar y cuando pasemos por el fuego no nos vamos a quemar. Porque muchas veces la gente malentiende esto. La gente dice, es que el Señor no va a permitir que a mí me pase nada. No, la palabra del Señor dice que vamos a tener agua y fuego. ¿Y esto qué significa? Vamos a tener luchas, vamos a tener pruebas, vamos a pasar por momentos de dificultad y vamos a pasar también, vamos a tener momentos bonitos, momentos hermosos, como gloriosos, como lo llamamos los seres humanos. Pero en realidad la palabra del Señor nos enseña que vamos a tener esos momentos difíciles, pero la diferencia es que como estamos rodeados o estamos protegidos por el Señor, recuerde que también la palabra nos enseña que nosotros somos como los polluelos de la gallina y Señor nos cubre bajo sus alas. Dice que bajo sus alas vamos a estar siempre seguros. Por eso dice que así como las colinas rodean a la ciudad, así el Señor rodea a su pueblo. Y yo me imagino el Señor con sus grandes brazos protegiéndonos, abrazándonos, pensando nosotros cada día que tal vez andamos por ahí solos, pero eso no es cierto. ¿Por qué? Porque el Señor siempre está de nuestro lado. Somos sus hijos, somos su pueblo. El Señor tiene especial cuidado de nosotros. Y así como las colinas rodean a la ciudad de Jerusalén, dice el salmista, así el Señor nos rodea con su presencia poderosa. Verso 3 dice, no prevalecerá el cetro de los impíos sobre la heredad asignada a los justos, para que nunca los justos extiendan sus manos hacia la maldad. Hay una constante preocupación con respecto a la gente que está a nuestro alrededor. Y es que los seres humanos nos hemos acostumbrado a preocuparnos, y más que a preocuparnos, a ocuparnos por los demás. Nos mueve mucho el ver cómo hay personas que no están con el Señor o que no les interesa nada con el Señor y están constantemente prosperando según nuestro criterio, según nuestra forma de pensar. La verdadera prosperidad de una persona, la verdadera prosperidad de un ser humano está en su alma, está en su crecer cada día espiritualmente. Sin embargo, como seres humanos muchas veces pensamos que la prosperidad de las personas está en los aspectos económicos y en los aspectos sociales y en muchas áreas de nuestra vida visible, de nuestra vida secular, de nuestra vida terrenal. Sin embargo, eso no es cierto. La verdadera prosperidad de nosotros, ya lo dije, es el alma, es cómo vamos a ir creciendo cada día en el Señor. Por eso dice que no va a prevalecer el cetro de los impíos sobre la heredad asignada a los justos. Es decir, lo que los impíos hagan, lo que los impíos piensen, lo que los impíos practiquen, no debería absolutamente preocuparnos para nada. ¿Por qué? Porque nuestra confianza está en el Señor, nuestra ciudadanía está en el Señor, en el cielo, a la par de nuestro Dios, y no pertenecemos a esta tierra. Recordemos esto, hermanos, cuando usted esté en problemas, cuando esté enredado en alguna situación difícil, recuerde esto: aquí en la tierra estamos de paso, somos peregrinos y extranjeros. Cuando depositamos toda nuestra confianza en las manos del Señor, el Señor va a hacer la obra. Y lo que hoy para usted es un gran problema, el día de mañana va a ser algo que le va a causar gracia, que le va a causar risa, porque el Señor nos tiene preparados cada día una situación diferente en la cual vamos a superarnos, vamos a salir adelante. Lo que la palabra de Dios habla acerca de misericordia, las misericordias de Dios, cosas que no nos merecemos, que el Señor nos da día con día. Todos los días el Señor nos da cosas que nosotros no nos merecemos. La mayoría de las veces pensamos, es que yo me merezco tal cosa, y ahora sí me merezco un descanso, y ahora sí me merezco unas vacaciones. En el mundo secular, cuando hemos trabajado, esperamos una recompensa, y esa recompensa es que podamos descansar. Sin embargo, le voy a decir algo: en Dios nuestra recompensa
Estará el día en que Él nos llame a su presencia y nos diga: hijo, bienvenido, buen siervo fiel, como dice la palabra, entra en el gozo de tu Señor. Y qué hermoso va a ser ese momento. Le garantizo que será uno de los momentos que nunca nosotros nos podremos imaginar cómo es. ¿Usted se ha imaginado alguna vez cómo es la ciudad celestial, cómo es entrar al cielo? Bueno, pues le digo que lo que usted pudo haberse imaginado está muy corto de la realidad, porque el Señor es excelso, el Señor es sencillamente grandioso, glorioso, con una gloria, con un poder y con una capacidad para deslumbrarnos que ni siquiera nos imaginamos. Quizás caeríamos asustados o caeríamos al suelo ante esa majestuosidad que el Señor nos tiene preparados. Por eso es que no podemos darnos cuenta en este momento cómo es, solo imaginárnosla. Y le repito, nuestra imaginación se va a quedar corta. Por eso es que cuando el Señor nos dice que no va a prevalecer el poder de los impíos sobre nosotros, es porque Él quiere que mantengamos nuestro corazón limpio, nuestro corazón recto, que no nos desviemos en pos de cosas que no necesitamos. Y esto es muy, muy importante. Los seres humanos tenemos que viajar livianitos de equipaje, sin ningún accesorio que nos impida. Y muchas veces esos accesorios que nos impiden viajar hacia la presencia de Dios son las cosas que anhelamos, a las cuales nos atamos cuando estamos aquí sobre la tierra. Dice el verso 4: haz bien, Señor, a los que son buenos, a los de recto corazón. Qué hermoso, porque aquí el salmista está suplicándole, rogándole al Señor que a aquellas personas que son rectos, que son justos, por supuesto que es algo que humanamente uno lo dice: Señor, ayuda a fulano, Señor, prospera a fulano, Señor, dale sabiduría a fulano. Esto es hacerle bien, esto es premiarlo. Por supuesto que el Señor lo hace. Y muchas veces caemos en la necedad de decirle a Dios lo que tiene que hacer, o de crearle un plan de vuelo al Señor alrededor de nuestras vidas o alrededor de la vida de las demás personas. Esto es un pensamiento y es un sentimiento muy humano. El Señor hace bien a sus hijos, por supuesto que siempre. Y como le repito, aún en aquellos momentos en los cuales sucedieron cosas que a nosotros nos parecen que el Señor no estaba con nosotros, era cuando más el Señor estaba de nuestro lado. Y esas cosas sucedieron no por casualidad, no sucedieron simple y sencillamente porque el Señor estaba dormido. No, esto sucedió porque hay un propósito que hoy tal vez no lo entendamos, pero que en un momento de nuestra vida lo vamos a entender. Y lo más importante de todo esto, hermano y hermana, ante una situación difícil, ante un problema, ante una dificultad, recuerde siempre levantar sus manos al Señor y darle honra y gloria a Dios por las cosas buenas, por las cosas malas, por lo que estaba esperando y no pasó, y por lo que estaba esperando y sí pasó. Siempre alabar al Señor. Por eso la palabra de Dios nos enseña que tenemos que alabarlo a Él en todo tiempo. Y el salmista decía: alma mía, alaba a Jehová. Él sentía esa necesidad de obligarse a entrar en la presencia de Dios y alabarle a pesar de las circunstancias. Y decía además: no olvides ninguno de sus favores. Nunca se nos olvide que el simple hecho de levantarnos todas las mañanas, de abrir nuestros ojos, de poder respirar, es parte de esa gran misericordia que el Señor tiene para con nosotros, sus hijos. Dice el verso 5: pero a los que van por caminos torcidos, deséchalos, Señor, junto con los malhechores. Hay algunas partes de los salmos que son imprecatorias, algunas partes de los salmos que piden venganza contra los enemigos, y por supuesto que esto es, como les decía, parte de ese sentimiento, de ese pensamiento humano. Y recordemos algo muy importante: la venganza no es nuestra, la venganza es del Señor.
Por eso el Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice Jehová. El Señor es quien va a hacer que nuestros enemigos huyan. El Señor es el que va a hacer que nuestros enemigos paguen por lo que han hecho. No nos corresponde a nosotros desatar ningún tipo de mal, de castigo, ningún tipo de venganza en contra de las personas. Lo más importante que debemos tener siempre presente cuando leemos este famoso canto gradual o este famoso Salmo 125 es que el Señor nos invita cada día, nos invita cada mañana, cada momento cuando nos levantamos, cuando nos despertamos, cuando andamos por cualquier parte del mundo, en cualquier rumbo que llevemos, tenemos que entender que el Señor nos está invitando a confiar en Él. Y nos da una promesa, esta promesa hermosa que es la que quiero que en este día todos abracemos. La promesa de que el Señor nos va a proteger, va a hacer alrededor nuestro una muralla. Y esa muralla va a permitir que permanezcamos para siempre en su presencia. Que la eternidad que nos está esperando cada día se va acercando más. Es una realidad. Recuerde esto, la eternidad es una realidad en su vida, en nuestras vidas, porque hemos confiado en el Señor. Así que en esta mañana yo oro al Señor, le pido al Señor que nos guarde, que nos proteja en esta nueva semana que tenemos por delante y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento nos guarde irreprensibles para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De mi parte, un gran abrazo, muchas bendiciones y les recuerdo, como siempre lo hago, Cristo viene pronto por su iglesia. Iglesia, estemos preparados. Recordemos aquellas 10 vírgenes de las cuales la mitad no llenaron sus lámparas con aceite. Se acostaron a dormir todas, pero hubo 5 de ellas que se levantaron y encendieron sus lámparas porque sus lámparas tenían aceite. Que nuestra lámpara siempre esté llena de aceite, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Muchas bendiciones y que la paz de Dios le guarde.